Next Generation. 10 tesis premiadas en la Bienal de Arquitectura de Quito, explicadas por sus autores. Mesa redonda. Cierre de nuestra miniserie Next Generation, donde participaron todos los autores de los proyectos presentados. Proyectos de diversas escalas y diversos contextos. Proyectos de salud, de cultura, proyectos deportivos, proyectos de intervención en el patrimonio. Hablamos de urbanismo, de diseño arquitectónico, de planificación territorial. Sin duda una miniserie bastante completa. En el cierre conversamos sobre nuestra profesión, varios temas de nuestra profesión, sobre lo complejo que es ser un profesional joven y también de ciertos temas del estudiar arquitectura. Buenas noches, bienvenidos a la mesa redonda, cierre de evento de Next Generation, nuestra miniserie donde presentamos 10 proyectos, 10 tesis de grado premiadas en la Bienal de Arquitectura de Quito. Lo que hemos querido hacer es juntar a todos los autores de los proyectos participantes para dar nuestras impresiones finales y así cerrar el evento. Quiero dar los nombres de todos los participantes, primeramente, que se irán uniendo a la reunión paulatinamente. Son Catherine Cuadrado, Sebastián Potosí, Nicole Andrade, Talía Montero, Rafaela Soriano, Johan Mejía, Esteban Jacome, Carolina Jurado, Adolfo Juan Benjamín, Jaime, Paolo Caicedo, Ana María Arpi, Juan Diego Ureña. Todos colegas, ahora ya la gran mayoría graduados, y pues bueno, para nosotros ha sido un gustazo que hayan presentado su proyecto y que estén el día de hoy acompañándonos. Les voy a contar un poquito cómo va a ser la dinámica. Vamos a contar con la presencia de ellos, yo les voy a plantear algunos temas y bueno, ellos van respondiendo y vamos conversando como lo hemos hecho acerca de varios temas que hemos preparado el día de hoy. Estamos gustosos y muy contentos porque los conversatorios han sido bastante variados. Hemos tocado temas de vivienda, vivienda en altura, de la región amazónica, Galápagos, Costa, Quito, cosas de paisaje, rehabilitación, patrimonio, urbanismo, planificación. La verdad que han sido conversatorios bastante interesantes y unos proyectos muy bien logrados y donde evidentemente hemos encontrado bastante esfuerzo, bastante sacrificio, recompensado con el premio que han ganado. Chicos, que están por ahí conectados, prendan su cámara, su micrófono y pues vamos empezando el conversatorio. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué Hola tal? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué chévere volverles a ver en este cortito, ¿no? Ya prácticamente. ¿Dónde está? Bueno, la María ojalá se conecte, nos vimos antes de ayer. Adolfo, Jaime, Talía, Iván, Catherine, Esteban, Paolo, Diego, gracias por haberse conectado. Y bueno, a ver, vamos a ir empezando. Primero conozcan ahí, ¿no? Reconozcan, saben, me imagino, ojalá espero que hayan seguido todos los conversatorios, todas las charlas. Pero bueno, también la idea de este cierre de evento y juntarnos un poco es hacerlo más allá de esto que lo hemos hecho por Zoom. También es justamente como que fuera un evento presencial, ¿no? Cuando tú haces un cierre del evento y te juntas con todos y pues terminas respondiendo a las últimas preguntas de la gente que está conectándose, ¿no? Así que quienes nos estén viendo, igual pueden dejar sus comentarios, preguntas de, no sé, cualquier cosa que les llame la atención o de los proyectos o de lo que vayamos conversando en la caja de comentarios de Facebook y pues lo vamos discutiendo. A ver, ¿por dónde empiezo? Verán, me llamó la atención iniciar el conversatorio. Bueno, yo lo habíamos nombrado Next Generation, ¿no? Evidentemente la siguiente generación. Son arquitectos jóvenes, en muchos casos recién graduados, que están involucrándose a la vida profesional y lo han hecho y han combinado sus estudios de una manera bastante exitosa, tomando en cuenta el premio que ganaron en la Bienal con sus tesis o proyectos finales, ¿verdad? Y lo que quería tocar al principio era este tema de la transición de ser estudiante a ya la vida profesional, ¿no? Que evidentemente es un paso bastante complejo, o bueno, si hay un cambio, ¿no? Si hay un cambio. Y me encantaría escuchar sus anécdotas, historias o, no sé, algo bueno, algo malo que les pasó en esta transición o qué tanto les costó, ¿no es cierto? Entonces, como yo les había comentado, pues voy a ir llamando para que nos vayan contando. Eh, Vamos ahí, Catherine, cuéntanos. ¿Cómo te fue en esta transición de pasar de la escuela de arquitectura y a la vida laboral?
¿Alguna anécdota o algo que nos puedas contar por ahí? O por ejemplo, no sé, ¿fue fácil, fue difícil? La verdad que, bueno, muy buenas noches con todos, buenas noches con todos los chicos que están aquí. La verdad que el temor más grande era, digamos, ya salir de la universidad y no encontrar trabajo, porque eso era muy complicado. Pero Ujú. bueno, la oportunidad se dio y yo empecé a trabajar o se me hizo un poco fácil, por así decirlo, porque, bueno, en la universidad no es que nos explican todo lo que, o sea, solo es un poquito de lo que en la vida real se va a conocer. Entonces, la oportunidad de trabajar o ya de salir ya como profesional, no se me complicó en realidad, pero voy poco a poco saliendo adelante. No he hecho todavía ningún proyecto para ningún cliente porque me dediqué a trabajar, entonces, pero ya poco a poco voy atrayendo clientes, que es lo que más complicado lo veo, porque cuando uno ya tiene, qué sé yo, en el caso de un doctor, cuando uno ya tiene un doctor conocido, se lo va a donde él. Y yo lo veo lo mismo en el caso de un arquitecto. Incluso he visto que aquí donde yo paso, en Yansasa, ya tiene cada quien su arquitecto. Pero también hay personas que dan paso a nuevos profesionales. Entonces vamos por ahí. Chévere, Catherine, todo es un proceso, ¿no? Todo es un proceso, vamos paso a paso. Eh, Paolo, cuéntanos, ¿cómo te fue en esta transición de pasar de la escuela ya al trabajo como arquitecto? Primero, buenas noches con todos los participantes. Buenas noches, Luis. Bueno, creo que bastante bien en mi caso. Había estudiado otra carrera, entonces comencé a ejercer en esa primera, luego pude continuar con la arquitectura. Actualmente voy casi 5 años en un estudio. Bastante bien, estoy más dedicado a la construcción y ligando un poco a lo que tú comentabas en tu pregunta, la transición sí, puede que sea fácil, depende de lo que te dediques a hacer a futuro, pero claro, en el tema ya laboral las cosas son totalmente distintas de lo que creemos y lo que nos venden en la universidad. Creo que en cualquier caso, en todas las industrias, en todas las disciplinas, salir ya a un ambiente laboral es un poquito más hostil de lo que estamos acostumbrados en la universidad. Pero nada, echándole ganas y todo, se aprende un montón. Yo he aprendido de los maestros, de los albañiles, cosas que nunca jamás voy a aprender en la universidad y que no me da pena para nada decirlo porque la obra, por ejemplo, es una universidad más, es una escuela más donde te enseñan muchísimas cosas aparte de construir. Entonces, como lo hablábamos en la charla, es cuestión de esto, de tener esa humildad de aprender de todo, de aprendimos ya lo que tuvimos que aprender en la universidad y en la parte laboral tener esa humildad de seguir aprendiendo de los demás, ¿no? Ujú. Sí, de eso de estar en obra y y aprendes de los maestros, ¿no? Completamente cierto. O sea, no, ya cuando estás en obra, la experiencia que ellos tienen, evidentemente, es mayor a la nuestra y de hecho aprendes muchísimo de ellos. Iván, cuéntanos, ¿cómo fue la tuya en cambio? ¿Cómo fue tu transición? Bueno, yo igual también por suerte conseguí trabajo rápido, pero algo que sí me costó bastante fue un poco el tema constructivo. Yo estoy trabajando igual en un estudio que dedicamos mayormente a la construcción, entonces Ujú. hacer los detalles constructivos, como las vigas, las viguetas, un montón de eso, todo, me costó agarrar el tino, porque como el estudio ya tiene su método constructivo establecido hace años, Ujú. fue adaptarme a su método, hasta coger ritmo, hasta ver las medidas, a saber de una, porque aparte, bueno, aparte de la arquitectura, que creo que es un trabajo a presión y a nadie le gusta presionar, entonces como se me dicen, qué fue? Ya, muévete rápido. Entonces, para mí eso fue lo más complicado en la transición, un poco más los temas constructivos, por así decirlo, porque yo paso más en oficina que en obra. Mm. Ok, ok. Talía. Hola, ¿qué tal, Luis? Pues bueno, y la verdad se me hizo bastante fácil. Llevaba ya trabajando alrededor como de séptimo, octavo semestre, entonces ya fui teniendo esas relaciones, digamos así. Entonces para mí se me hizo en el proceso, cuando ya me gradué, un poco fácil, digamos así. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en mi caso, cuando estaba sucediendo, justamente empezaba la pandemia,
Entonces, realmente eso fue uno de los temas que dificultaron a ciertos profesionales. Sin embargo, en mi caso, pues tuve la oportunidad de poder desempeñarla. Hubo un tiempo que estuve trabajando en el sector público y ahora en este momento me encuentro en el sector privado. Sin embargo, independientemente, pues desempeño digamos, mi trabajo y justamente hablaba el tema de los clientes. Sí, es un dato súper importante porque realmente cuando nosotros diseñamos o ya cuando ya podemos tener algo construido, pues todo se convierte en una referencia. Entonces el uno transmite al otro y así sucesivamente, pues lo que nos da la ventaja de poder ampliar, digamos, nuestro trabajo. Sin embargo, pienso que arquitectura no es una profesión de carrera, sino al contrario es una carrera de procesos y que del lugar en donde estemos, sea en el sector público o en el sector privado, pues realmente todo nos sirve para hacer cualquier proyecto que estemos desempeñando. Entonces, pues esas han sido mis experiencias y eso es lo que les puedo compartir. Gracias, Talía. Y me llamó mucho la atención la reflexión que acabas de hacer, ¿no? No es una carrera, no es como una profesión de carrera, de correr. Es más, dicen que un arquitecto llega a su madurez profesional a los 40 años, así que, uf. Ahora, yendo en esta línea de este tema de la transición, sí quisiera escuchar alguna anécdota curiosa, buena, mala, que les haya pasado como profesional joven. Esteban, Hola, Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches con ah, todos. No sé si me escuchan. súper bien. Eh, a ver, una experiencia te podría decir igual, como lo había comentado Talía hace rato. También yo me gradué en el 2019 y lo primero que me encontré fue la pandemia. Y Mm, por ejemplo, en el caso tú asumes que después de ganar una bienal o tener algunos méritos dentro de la universidad, eh, que te va a hacer el camino súper fácil y te das cuenta que la vida cambia en un segundo. Entonces, en ese momento para mí fue como que salí de la universidad y fue como haber pasado de una pecera a un mar y había infinitas posibilidades, diferentes caminos y la verdad es que me sentí muy perdido al comienzo, no sabía por dónde direccionarme. Fue la misma experiencia y el mismo sentimiento que tuve al pasar del colegio a la universidad, que mm, te encuentras con gente mayor, con profesores con otro punto de vista y el mundo es, a la final es tan amplio que te sientes muy diminuto hasta que empiezas a encontrar tu camino. Yo en lo personal eh, sentía como que no se daban las oportunidades que yo quería para realizar mis proyectos o las ideas que yo tenía acerca de qué hacer con mi vida como arquitecto. Y alguna vez leí por ahí, si no encuentras una puerta, hazte una. Si mm. no se te abre una puerta, construyete tu puerta. Entonces se me quedó muy en la cabeza eso y en lo personal empecé a hacer más, me dediqué más a hacer mis ilustraciones en ese momento, porque tenía mucho tiempo libre y no tenía en qué ocuparme, entre comillas, por así decir. Ujú. Empecé a desarrollar mis ilustraciones, que era algo que me apasionaba y de poco en poco fue como que por ahí algún amigo con el que me llevo bastante bien hasta ahora, por medio de mis ilustraciones que le parecían muy interesantes, él me ofreció un puesto laboral en una residencia de obra que era como intermitente por el tema de la pandemia. Era para un cliente súper especial y era un proyecto grande también y la verdad es que tuve la oportunidad de desarrollarme ahí, así como de poco en poco en poco. Y bueno, en resumen, lo que te puedo comentar es que yo seguí ese pensamiento que te digo de si no encuentras una puerta, háztela. Y de poco me empecé a hacer mis ilustraciones y la vida también te responde, ¿no? O sea, tú estás como enfocado en lo que quieres y debes de llegar con, o sea, la vida se va a encargar de que la circunstancia se dé para que tú alcances lo que tú quieres y es que tú te esfuerzas para eso, no importa por dónde vayas. Entonces, gracias a mis ilustraciones conseguí un puesto de trabajo en arquitectura y me pareció súper interesante y esa puede ser una experiencia que podría comentar que para mí es valiosa. Chuta, saben que graduarse en tiempos de pandemia seguro fue bastante complicado, ¿no? Eso sí, eh, chuta, debe ser bastante difícil. Yo tuve igual un caso de algunos de mis primeros alumnos, es más.
y chuta, sí fue difícil para ellos salir, graduarse en la mitad de una pandemia y dar, más allá de la parte de hacer la tesis o graduarse en línea, ¿cómo consigues trabajo en línea, no? Bastante complicado. Diego, cuéntanos la tuya. A mí, algo particular. Bueno, a mí lo particular me ha pasado que em, más bien como empecé a dedicarme a varias cosas, no solo la arquitectura, entonces tuve digamos como que un evento medio de varias actividades donde medio se descoordinaban ciertas cosas, pero eh, tal vez no algo desafortunado, pero tal vez algo de valor en sí, que nunca o gran parte de las veces, para las personas nuevas, ¿no es cierto?, que se inician, puede ser como medio desalentador dedicarse a la profesión, que tal vez los proyectos no resulten como se idean, o tal vez encontrarse con clientes o colaboraciones en las que como que no congregan bien, pero creo que eso da esas conclusiones dan como eh, una respuesta o una ayuda a uno mismo para poder comprender que más allá de nuestra profesión está la misma realidad. Y claro, o sea, sí es diferente. Mm, Eso te lo digo, o sea, particularmente porque yo mientras estudiaba ya Ujú. estaba trabajando con proyectos grandes y cuando salí, eh, bueno, antes también ya tenía proyectos personales más pequeños eh, y así mismo después, el día me recuerdo que el mismo día que nos graduábamos, porque yo me había graduado antes, sino que mi tesis se publicó en una edición de la Bienal, que bueno, ya fue pandemia, ¿no? Pero en ese caso, em, nosotros con mi colega, en ese entonces, incluso el mismo día que nos graduábamos, estábamos dejando una obra y poniéndonos el terno y cosas así. Y hay muchas veces en las que para las nuevas generaciones, por decirlo así, que a mí lo que me ha servido mucho es aprender de que aunque no se materialice como tal, los resultados a la final siempre te dejan una experiencia y esa experiencia no es ni buena ni mala, solo es una experiencia y aunque no se ejecuten las obras tal cual, pues todo sirve en realidad. Ujú. Y gracias, Diego. Sabes que sí, yo creo que bueno, no sé si a todos, pero a mí sí me ha pasado que cuando eres profesional joven, los proyectos no terminan como tú esperas, o se te caen, o no logras, algunas cosas se te quedan en el camino, o hay contratos que parecen que salen y no terminan saliendo. Es un tema bastante complejo esto de los proyectos ya cuando tú quieres hacer proyectos solo, ¿no? Pero como bien dices, de todo se aprende y todo te deja un aprendizaje, ¿no? Am, Jaime, cuéntanos, ¿tienes alguna anécdota curiosa, alguna cosa por ahí que te haya pasado como joven profesional? Sí, o sea, creo que primero saber dónde vas a hacer tus pasantías. Creo que eso también es durísimo. Entonces, claro, empiezas a mandar mails a todas las oficinas, a todos los estudios que a ti te interesan y esperar que te respondan y ver qué pasa. Y de ahí, por ahí alguno responde y chévere, si no, con un profesor vas y le preguntas. Entonces, de ahí tuve la oportunidad de hacer en un estudio súper chévere, aprendí un montón. Y creo que eso es lo mejor de hacer pasantías y trabajar. Es vas y aprendes y sacas lo mejor de ti. Sobre todo haces contactos, que es muy chévere. Pero después, claro, ya terminas las pasantías, que es algo que tú tienes que hacerlo por ti mismo. Después ya empezar a buscar trabajo. Entonces, por suerte, yo con Adolfo empezamos a trabajar mientras hacíamos la tesis. Entonces, trabajamos juntos en un estudio que era bastante grande y nada, ahí nos sacábamos la madre. Y también yo estaba de pasante, Adolfo ya estaba trabajando ahí, pero yo estaba ya intentando entrar en el trabajo
Entonces, claro, es ir a trabajar, pero también como estamos acostumbrados aquí en Ecuador, que no se paguen las pasantías. Ujú. Entonces, claro, es ir y poner de tu parte y dar de tu tiempo para tener un contrato y llegar allá. Entonces, casualidades de la vida, no se logró mi contrato ahí. Trabajé y todo de mí, pero aprendí un montón. Aprendí mucho, hice muchos contactos. Y nada, después, por suerte, empecé a aplicar también y regresé al lugar en donde hice pasantías. Entonces, creo que, o sea, por eso empecé con las pasantías, porque eso es súper importante, ¿no? Es Ujú. ese contacto, de ahí regresas a ese lugar y estuve ahí 6 meses, aprendí todo, di lo mejor de mí y, y claro, ¿no? O sea, yo estaba ahí en un punto en el que empezaba a crecer bastantísimo. Y creo que llegó un punto en que casi podría yo empezar a dedicarme a hacer un proyecto solito. Éramos solo 3 en la oficina. Entonces Mm, sí me encargaba de muchas cosas. Era claro. súper chévere. Oye, sabes que a veces es súper bueno estar en una oficina, bueno, oficina grande aprendes proyectos grandes, ¿no? Generalmente. Oficina pequeña aprendes todos los procesos. Entonces, a mí me pasaba que cuando yo hice pasantías en una empresa bastante grande y aprendí proyectos enormes. Cuando pasé a una empresa más pequeña, resulta que yo no sabía hacer trámites, por ejemplo, y ahí te toca, porque claro, todo el mundo hace desde el trámite hasta imprimir, ¿no? Y diseño y todo. Es bastante chévere esas diferencias que se dan en cuando es pequeño, grande, etcétera, ¿no? Sí, llegas a Adolfo. aprender también de Ah, los perdón, ingenieros. Jaime. Pues, ajá, o sea, llegas a aprender de los ingenieros, cómo hacer cotizaciones, todo, todo, todo. O sea, a mí me encanta estar en empresa chiquita, porque llegas a Claro. parte de todo, ibas a obra y ayudas y haces de todo, ¿no? Muy Ujú. chévere. Adolfo, cuéntanos. Algo interesante lo que dicen es que cada ámbito laboral es distinto, entonces no me he dado cuenta tanto de cómo las empresas grandes o las empresas pequeñas. Ahorita estoy en una empresa grande, una firma grande de arquitectura, y es totalmente distinto a cómo era y la empresa ahorita en la que estoy trabajando trabaja para Estados Unidos, entonces los procesos son completamente diferentes a cómo se hace en Ecuador. Entonces también eso se da cuenta cómo es bastante distinto. Pero algo interesante que me haya pasado en pandemia es que, bueno, yo no dejé de trabajar. Ujú. O sea, trabajé desde que estaba haciendo la tesis y luego que me cambié a otro trabajo, a esta firma. Y lo interesante es que en esta firma empezó todo en virtual, ¿no? Porque seguían en pandemia, estaban abriendo la oficina. Entonces yo trabajé en remoto durante 6 meses prácticamente, hasta venir a vivir a Guayaquil, pero ahorita estoy acá. Entonces yo creo que este proceso de estar en virtual, justo hablábamos con Jaime de quién puede trabajar en presencial y en virtual. Hay personas que se adaptan a la virtualidad. Ujú. Yo realmente soy una persona que me gusta estar en la oficina trabajando, me concentro mucho más, como pueden ver, ahorita estoy en la oficina. Y yo creo que esto es algo depende de cada uno, ¿no? Pero creo que algo interesante fue trabajar desde casa durante 6 meses, estar metido en tema de diseño. Creo que eso es lo que más extraño me ha pasado durante este proceso de graduarme y llegar a trabajar, ¿no? Saben que, bueno, yo quería quedarme al final, solo para comentarles una anécdota que me pasó. Era que cuando yo hice el primer proyecto, bien, recién graduado, era para una pareja que estaba recién casada. Bueno, 2 años, creo, máximo. Y solo les diré que se terminaron divorciando cuando el proyecto estaba aprobado. No, Ajá, ajá. Y, chuta, claro, sí, yo siempre me acuerdo de eso porque yo me acuerdo que, claro, como primer proyecto le invertí muchísimas horas de trabajo que generalmente ni son reconocidas o tú te esfuerzas el doble para que quede bien. Y resulta que, Te tocó modificar, hacer 2 cuartos, claro, habitación, 2 baños, y 2 salas, terminé, 2 cocinas. terminó en trámite de propiedad horizontal, ¿no? Entiendes? Chuta, sí, sabes que no puede ser y se divorcian, pues, ¿cachas? Yo siempre me no, acordaba, por eso cuando yo me acordaba y preparaba estas preguntas dije, capaz de alguien no sé si le pasó algo parecido, capaz le pasó algo hasta peor, pero después de haber trabajado, recibí una llamada y era, sabes que nos vamos a divorciar, ¿cuánto falta de cancelarte? Y era, no puede ser. ¿Por qué? Aguántese unos 2 años más y después se divorcian. bueno, al menos cancelaron. Ah, sí, sí, o sea, eso sí. Pero ya la desilusión fue tan grande que no importaba, ¿cachai? O sea, ya fue como, bueno. Ok, siguiendo en esta línea que hemos conversado como de pasar de estudiantes a ya jóvenes profesionales,
También me interesa mucho este tema de cómo ven a la profesión, a los profesionales o a nuestro entorno construido desde una visión crítica, ¿no? Una cosa es estar en la U, otra cosa es ya salir, ¿ok? No solo ya trabajar para alguien, pero de alguna manera ustedes y todos los jóvenes profesionales son quienes van a ir moldeando nuestro entorno construido, ¿no? De diversas formas, de diversos ámbitos, desde una empresa privada, pública, desde haciendo sus obras, o urbano o arquitectónico, depende, ¿no? En qué área se vayan quedando, o especializándose, o que les guste más. Pero evidentemente siempre vamos a trabajar, o yo creería que trabajamos con una visión crítica de lo que pasa y va pasando. Entonces sí les quería plantear como este tema de con una visión crítica, qué les preocupa o qué les parece que está bien del contexto en el que vivan o la ciudad en la que vivan o del país o de la ciudad en la que estén trabajando, sobre todo como una visión de qué se está haciendo en arquitectura, ¿no? Desde una visión global, es decir, qué pasa, pueden responderlo desde el urbanismo, sabes que las ciclovías se hacen aquí o qué sé yo, no sé, la ciudad donde yo vivo está y está creciendo desbordada y me parece que está súper mal. O hay aciertos también en algunas ciudades para Diego, por ejemplo, que vive por Cuenca, que hace cosas muy chéveres en cuestiones urbanas. Entonces me gustaría como ese tema también, ¿no? Tocar ese tema de qué pasa o qué opinan de esta parte ya como profesionales y futuros profesionales, sobre todo que van a ir cambiando nuestro entorno construido. ¿Qué, qué ven de bueno, qué ven de positivo o qué criticarían de lo que se está haciendo aquí, ¿no? En sus contextos, en sus barrios, en sus ciudades, etcétera? Así que vamos a ir como, vamos, Paolo, cuéntanos. Entonces ahí les voy llamando igual, ¿no? A ver, es complicada la pregunta. Sí, Bueno, sí. yo creería que, como en todas profesiones, ¿no? Hay que ser bastante críticos con el contexto, con uno mismo, además. Primero comenzar por eso, antes de criticar, digamos, al medio, criticarnos a nosotros mismos lo que estamos haciendo, porque lo que sucede generalmente en arquitectura y que quizás ya nos hemos dado cuenta en el ambiente laboral, es una industria y un medio bastante tóxico, por decirlo así. Es decir, la competencia a veces no es muy legal, no es muy leal tampoco. Estamos criticando a la empresa más grande porque trae Star Architects a Quito, hasta de rascacielos, pero a la vez estamos ahí posteando los mismos edificios. Entonces, sí hay que ser críticos con eso de saber, primero conocer lo que se está haciendo, conocer ambas posturas y creo que antes de criticar quizás sea más importante proponer, Mm. porque claro, es muchísimo más fácil hablar, tuitear cualquier cosa, criticar al alcalde, criticar a quien sea, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por cambiar eso, no? Entonces, sí me parece importante que propongamos cada uno desde nuestras diversas trincheras que pueden ser muy amplias o muy pequeñas, pero sí proponer. Entonces, es curioso las cosas que se han dado dando, principalmente ahora, creo que después de la pandemia, que vemos que la arquitectura ya, y por lo menos en el Ecuador, ya no es solo construir, ya no es solo diseñar, sino que vemos que se puede ligar a un montón de cosas más, a la teoría, a la escritura, a la fotografía, a la escultura, incluso a la política, que quizás sí debería haber más políticos y arquitectos para entender el tema de urbanismo. Y, y nada, creo que más que ser críticos, creo que deberíamos estar a la altura de estar a una charla de poder proponer y, bueno, diciendo crítica como en el más sentido, ¿no? O llevar a la crítica a la parte constructiva. Sí, creo que esto está mal y yo puedo hacer esto para cambiar. Entonces, creo que primero actores políticos y sociales es importante entender eso, pero también como arquitectos creo que tenemos una responsabilidad más grande aún por el tema de que no solo estamos jugando con alguna profesión y demás, sino que estamos construyendo espacios que van a quedar por muchos años, esperemos, y si es que tenemos la oportunidad de intervenir en ciudad, más aún nuestra responsabilidad debe ser más grande, entonces sí tener esa mentalidad de que debemos proponer y nada, tener la mentalidad abierta, ¿no? Gracias, Pablo. Sí, sabes que ese cambio que le hiciste a la pregunta me parece súper interesante, ¿no? Tal vez, no sé si podamos criticar, pero sí podamos proponer. Súper bien. Y me acordaba, justo les quería plantear esta pregunta porque me acordaba en el conversatorio, no está aquí Rafaela, pero hablábamos, por ejemplo, ya hizo un edificio para Guayaquil, ¿no es cierto?
Yo le preguntaba justamente qué opinaba de de los nuevos edificios que estaban haciendo allá, un par de arquitectos que, bueno, se han ido, que han venido de otro país o de acá de Quito, etcétera. Y tuvimos una conversación súper chévere de por qué los criticaba, obviamente, después de haber hecho un edificio como esos, dice, sabes que me parece esto como usuaria, ta, 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 ta. También desde un punto de vista bastante humilde, pero sí con un punto de vista crítico, ¿no? Y también me acordaba lo que hablamos con Esteban en el conversatorio también, o no sé si fue después del conversatorio Esteban que hablamos de qué pasa con las nuevas generaciones, de esto de las lecturas y bla, bla, ¿te acuerdas? Entonces, por eso también les quería plantear esta pregunta, ¿no? Es decir, o sea, qué opinan como desde esta parte crítica de lo que se está haciendo ahora o podría hacerse? Catherine, cuéntanos, ¿qué opinas tú? ¿Cómo le ves? Igual pueden, como ha hecho Pablo, enfocarle de otro lado la pregunta, ¿no? Todo bien. O Bueno, como, yo en mi lado, en el tema de la parte crítica, al menos aquí en Yantzaza, o sea, no es una ciudad grande, poco a poco se está desarrollando, están desarrollando recién el plan maestro, o sea que en otras ciudades ya están demasiado avanzadas, entonces es como que vamos avanzando de poco, pero al mismo tiempo, o sea, son como que, bueno, tengo la oportunidad de trabajar ahora en el municipio, pero ya cuando estás ahí en la parte del municipio es como que te das cuenta de cómo van haciendo mal las cosas y bien las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, en la parte crítica también, aquí no hay mega construcciones ni construcciones grandes, pero hay proyectos pequeños. Incluso yo hace algún tiempo me pareció súper crítico este tema porque en el tema de el precio que uno se cobra como arquitecto en los metros cuadrados, en el diseño, en la propuesta. Y me pareció como que me admiré demasiado porque incluso, o sea, empecé a preguntar a algunos compañeros que estaban trabajando por aquí con proyectos ya con más experiencia. Entonces, ellos me dijeron que en el tema de costos, se puede decir, hay personas o hay, no sé si estudiantes o dibujantes que hacen proyectos, bueno, le firman y todo, y cobran hasta 50 centavos el metro cuadrado. Entonces yo fue como que me quedé y me dije, o sea, esa es la parte crítica que podría decir de aquí, de mi ciudad. Pero también hay buenos proyectos y buenos arquitectos que cobran bastante. Entonces fue como que, claro, la calidad de trabajo es mejor de una persona que, no sé, presenta ya con todo. Y, o sea, me quedé admirada, pero al mismo tiempo yo creo que deberíamos, como le digo, deberíamos de como que mantener un precio estándar de no perjudicar a los nuevos ni tampoco perjudicar a los que ya están, pero, o sea, más bien, no por decir que yo cobro barato, hago lo mismo que otra persona hace y ya, presenta el proyecto. Eso es como que la parte crítica, que yo lo estoy viendo aquí cuando yo ujú, recién inicié. Eso fue el año pasado, no sé, ahora no he vuelto a preguntar, pero ya. ujú. Incluso hasta en la ciudad de Loja fue que una compañera me dijo, no, dice aquí, Katy, estamos cobrando entre ocho y $10. Y yo me quedé así, digo, aquí les presentas la propuesta y le dices, bueno, tanto va a costar el metro cuadrado y la gente te queda viendo así porque, no sé, o está acostumbrada a que les cobres barato y que les presentes un proyecto de calidad, pero que les cobres barato. Entonces fue como que... Sí, creo que fue Paolo, Jaime, no me acuerdo quién fue, que habló de la toxicidad de la profesión. Sí, ¿no? O sea, sí tienes a veces competencia que chuta, daña el mercado, por así decirlo, ¿no? Sí que sí, sí te entiendo, Catherine. Creo que a todos nos ha pasado algo parecido. O si hemos preguntado y hemos averiguado, pues resulta que hay unas cosas o el típico, ¿no? Te diseño gratis, pero me das la obra, cosas así, y ya está. Ya nada. Esteban, Quería que por favor me repitas la pregunta porque como claro, era una claro, todo bien. compleja, tan Sí, 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 o desenfocada. sea, claro, verás, más que preguntas, lo que les quería preguntar era como un par de temas así, ¿no? Entonces, digamos, lo que les quería preguntar ahorita era, o sea, cuando tú ya te graduaste, o ahorita igual, ¿no? Crítica, o sea, más que crítica, sino con una visión crítica,
¿Cómo ves lo que se está haciendo en la ciudad en la que vivas? ¿O cómo ves las nuevas cosas que están sacando en arquitectura en el país? A eso me refería, ¿no? Entonces, Ah, ok. tanto desde el punto de vista de arquitectura como diseño o de las ciudades, no sé, a eso, o del crecimiento de las ciudades, puede ser desde varios ámbitos, ¿no? De todo nuestro entorno construido, por ejemplo. Bueno, yo creo que ya había topado el tema contigo del trasfondo de la arquitectura, donde creo que no hay una, o sea, Ujú, llega un punto de la arquitectura en la que se perdió la continuidad del pasado con lo moderno y con la proyección de lo que va a ser. Yo veo que no hay una línea clara, por eso las ciudades muchas veces, al menos Quito, veo que eh, como que carece de una identidad propia, digamos, de materialidad, en plan urbano. Es como que una mezcolanza de cosas y, y no veo que haya una dirección clara por parte del municipio o los municipios que han pasado, independientemente de que dentro de la universidad y también sé que varias facultades han hecho varios planes urbanos, una cantidad enorme de pensamiento y estudio y crítica que se han presentado a municipios, inclusive me consta. O sea, no pasa de ser una cosa de campaña, de un estrechón de manos y veo que muchas veces todo queda ahí, desde el punto de vista urbano, ¿no? Puede ser que me equivoque, pero yo sí veo que hay una falta de identidad en Quito, veo que hay un montón de cositas que veo que no tienen relación la una con la otra y somos el resultado de nuestra propia cultura, también creo, porque todo viene desde lo más pequeño a lo más grande. Imagínate lo que estamos comentando ahora. Yo te cobro 50 centavos un metro cuadrado, lo cual he visto y también me consta, también hay gente que no te cobra el plano, pero dales la obra. ujú, Y cobra el plano $40, $30 del metro cuadrado. O sea, hay hay como una lucha de diferente, es como una lucha que vivimos nosotros como quiteños, como ecuatorianos, de no tener un orden, no tener un control sobre las cosas que realizamos y los procesos que se hacen. Y desde lo más pequeño te va a dar lo más grande y el resultado de eso es la ciudad. Y muchas veces hay gente que dice que el pueblo tiene el líder que merece y te das cuenta que tenemos líderes que son propagandistas, que son poco estudiados, que no tienen nada que ver con la ciudad, que todo es un amarre y te das cuenta que de lo más pequeño se va a lo más grande, o sea, desde lo social, lo político, no se puede cortar la relación con lo urbano y lo urbano no se puede cortar la relación con lo arquitectónico, ujú, punto de vista social y urbano. Y para terminar, desde el punto de vista arquitectónico, eh, hay muchas obras que yo veo que se critican en Quito y claro, o sea, son cosas que rompen la escala, son proyectos nuevos que están como sin un contexto, sin pensar en el entorno. Sin embargo, ver cosas que se están empezando a hacer de una escala más grande, también sé que en Guayaquil se están haciendo cosas un poquito más arriesgadas. Te da como una cierta, por así decir, chispazo a que Quito está intentando producir cosas grandes también. De pronto los medios ahora no son del todo lo correcto y la forma tampoco, pero se ve la posibilidad, o sea, la posibilidad veo que no se ha perdido. Entonces, ver que se están haciendo proyectos grandes, que viene inversión de afuera, y de poco en poco hay una pugna entre las cosas correctas e incorrectas que siempre se van a dar. Em, Siempre te da un poquito de esperanza, ¿no? Tanto como arquitecto como ciudadano. eh, entonces, yo en lo personal creo que sí, hay una pugna de poderes en todo lado entre un bien y un mal, entre lo correcto y lo incorrecto, y creo que cada ciudad, y en especial Quito, donde yo vivo, es un fiel reflejo de eso, o sea, creo que no lo podría explicar de otra manera. ujú. Sabes que a mí me hicieron justo la otra vez tuvimos una charla entre amigos y me preguntaban que qué opinaba de esto que está haciendo en Quito, ¿no? Los nuevos edificios, sobre todo con nombres de diseñadores famosos. Y bueno, más allá del proyecto como tal, del diseño, yo rescataba el hecho de que el promotor haga su trabajo, que es, yo voy a construir, ¿no es cierto?, una obra y me busco a un arquitecto que tiene fama mundial porque entiendo que de alguna manera hace cosas bien hechas, ¿no es cierto? De alguna manera, si lo ves por ese lado.
Entonces yo decía, está bien que el promotor busque eso, ¿no? Porque estaría mal que, no sé, que haga todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, el promotor, como un promotor de la construcción, que busque a alguien que aparentemente ha ganado una fama por, podríamos decir, porque ha hecho cosas buenas, pues démosle el chance que haga esto acá en nuestro contexto, ¿no? Entonces yo rescataba eso, más allá de lo que dices también, pueden ser chispazos, y siempre si es el primero, que es el triple de alto, seguro le van a llover, le van a llover críticas, pero tal vez ahora ya van a empezar a ver más de estos proyectos a esta escala, ¿no? Creía. Ok, Diego, yo tenía una duda. Tú eres, tú vives en Cuenca. Cuenca a veces bueno, desde mi punto de vista, tiene muchas cosas buenas y de la parte urbana, de la parte de ciudad. Y te quería preguntar, ¿qué cosas buenas, por qué crees que en Cuenca tiene esta diferenciación del resto de ciudades? O bueno, por lo menos desde mi punto de vista. No sé si lo veas así. Y, bueno, primero te cuento dos situaciones. Verás, yo he trabajado desde que me he graduado saliendo de la ciudad. O sea, es decir, hubo pandemia, igual yo estaba en Quito, estaba en Francisco de Orellana, estaba en Guayaquil, estaba en Loja, estaba en Machala, estaba en Manta, en Esmeraldas, estaba en un montón de lados. Justamente este momento estoy en una oficina en Naranjal. Sí, o sea, yo me muevo distintas cosas, porque, como digo, no solo me dedico a la profesión. Eh, un, ¿Por qué tengo que decir esto? Porque em, algo anterior de lo que se estuvo conversando es que yo creo que sí hay que criticar, pero en cuestión de materia crónica, en realidad, para poder tener un poco de cultura, ¿sí? Porque creo yo que la educación que nos antecede vino con ciertas falencias, y si es que hoy los promotores inmobiliarios buscan agentes externos, es porque precisamente algo estamos haciendo mal. Ya, yo pienso así, yo creo en eso, yo creo que sí se debe criticar, pero no una crítica destructiva, la crítica que es mala vida, la crítica que es por estilos, por gustos. Ya, yo creo que debe ser crónica. Y claro, el tema es, en ese cronismo, si algo está pasando en nuestras ciudades o en nuestro país y por qué están viniendo arquitectos de fuera, los promotores, los grandes promotores. Claro, eso es negocio en realidad y por eso es que traen algo que jala, que vende, ¿no es cierto? Y con respecto a Cuenca, te cuento estas dos cosas, o sea, la parte de que he pasado viajando y también en lo que creo, Ujú. es porque yo creo que Cuenca tiene una, una manera de comportarse. Es decir, los serranos, ya son las 7, ya hace frío, chachay, a la casa, nos encerramos y la gente del clima cálido es un sinónimo de que el día continúa y que las cosas, la ciudad se puede vivir. Entonces es como que más libre, o sea, no está pensando en realidad en un tiempo 24 horas. Te digo, Cuenca no le pasa eso, pero sí le pasa que tiene que trabajar en los horarios de trabajo. O sea, es mi perspectiva. ¿Y qué te puedo decir? Políticamente también tiene fallas y muchas falencias, pero con respecto a la parte, digamos, profesional de arquitectos, urbanistas, hay una noción ética en casi la gran mayoría y bastante romántica también. Entonces, por ejemplo, a Cuenca no se le puede topar una piedra del centro histórico, como en muchas ciudades también, ¿no? Claro, es historia y todo, pero llega al punto romántico en el que hay que preservar edificaciones de propietarios que ya están ancianos, ni siquiera tienen cómo subsistir y cómo van a mantener unas edificaciones, que además, te digo, hoy, con la tecnología, con los nuevos materiales, con las nuevas técnicas constructivas y muchas están acomodadas en base a nuestra economía, no se pueden ejecutar. Pero la gran mayoría es que hay una visión ética en realidad en Cuenca de las personas. No es en todos. Y hay muchas personas que son muy estrictas. Particularmente tengo una amiga, hermana casi,
La conocí en la carrera y ella en este momento está, por ejemplo, en Seúl, en Corea. Trabajaba para la Fundación de Cuenca y accedió a una beca, em, y ella tuvo una postura. En una sesión le pusieron a ella a que diera su comentario y su firma para aprobar que realmente un proyecto urbano de unos senderos y caminerías de las rutas a las orillas de los ríos. Cuenca tiene 3 ríos que pasan por la ciudad, son 4 en realidad, y 3 de estos pasan justo por la ciudad y estaba ejecutando una obra y ella se opuso. Y ella se opuso y cuando se opuso, eh, le dijeron, oye, bueno, está la parte política, está tu puesto. Entonces, ¿estás segura de lo que realmente representa? Y ella dijo, sí, 2 veces. Y si por eso tengo que renunciar, igual renuncio, porque no puedo decir que un sendero de trote tiene que estar fundido y sobrepresupuestado porque tiene 50 centímetros de espesor una losa de un sendero de trote a las orillas del río. Entonces, claro, hay que saber tener un poco de criterio en base a una crítica, pero digo una crítica crónica. No, siempre podemos equivocarnos. Puede ser que yo esté dando un comentario errado de algo que pudiéramos hablar más adelante, pero yo lo que pienso es que Cuenca tiene eso. Los profesionales tienden a ser un poco más éticos y respetar sus profesiones. Claro que hay gente muy romántica, no digo que no, hay gente muy romántica, pero en otras ciudades, te digo, la cosa se vuelve que ni los mismos profesionales saben lo que tienen que hacer. Te digo porque he trabajado en diversas áreas, me he topado con gente muy, las grandes estrellas del país, he trabajado, he dado clases, he hecho urbanismo, he hecho PDOTs, he hecho planes, he hecho proyectos, eh, he hecho varias cosas, independiente, en colaboración y todo. Entonces te digo que la parte general de Cuenca es que tienen esa visión a las horas de que se trabaja la ciudad en función de eso, en que hay que facilitar esas horas de trabajo. Cuenca mueve una economía más pequeña, las grandes empresas y grandes empresarios del país son también cuencanos, no se los nombra mucho, pero son cuencanos, están en otras ciudades, están en Quito, están en Guayaquil, están en Manta, algunos están otros en zonas recónditas, inhóspitas del país, pero te digo, o sea, se tiende a hacer más una visión ética, porque la gente lo hace así, te digo, ingenieros, doctores, abogados, somos como que más, somos que como más libro, o sea, es como que todos están ahí como recitando la teoría como poetas, así. Entonces, pero debe tener una visión ética en realidad. Eso le hace que Cuenca esté así. Sí, también creo que de hecho, con lo que dices los profesionales, creo que le quieren mucho a su ciudad. Es como siento tienen un sentido muy arraigado a la teja, al ladrillo, cómo se ve, Eh, cómo se va armando, cómo se conecta la ciudad a los ríos. Entonces, ves que es una ciudad que empieza a respetar estos afluentes de agua, no están tan contaminados como en otro lado, hacen planes y cosas para preservarlos. O sea, es bastante, yo creo que son cosas para rescatar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando lo comparas con otras ciudades y dices, chuta, yo por ejemplo soy de Ambato, también nos cruza un río. Ese río pues, no tiene nada que ver con los ríos de Cuenca, por ejemplo. O sea, dices, también evidentemente lindo, implica Ambato. algo político, pero también de cada profesional que va armando y va aportando a la ciudad, ¿no? Entonces tú ves que la ciudad en Cuenca empieza a tener, tal vez lo que dice Esteban, esta estructura que a veces falta, que en Cuenca resalta, ¿no? Resalta bastante y dice, chuta, es bastante interesante cómo acá, de alguna manera, parece que la ciudad sigue creciendo con una lógica, por lo menos visual, ¿no? No vivo en Cuenca, Y pero lo he es visitado Cuenca. gracioso porque, perdona que te interrumpa ahí lo que Tranquilo. dices, o sea, con respecto al gusto que se le tiene a Cuenca, te digo, o sea, no es porque yo sea de Cuenca, soy ecuatoriano y yo conozco Yantzaza, por si acaso, mi mamá es de Zamora, mi papá es cuencano y la familia de mi papá es de Quito, de Riobamba, de Ambato, tengo familia de Guayaquil, tengo familia en el Oriente, tengo familia en Cañar, en Azogues, asimismo en Loja. Tengo familia en muchos lados. Yo creo que más allá que como que respetar así la cultura rajatabla,
creo que también es respetar algo que no nos pertenece, porque, o sea, hay que saber, y eso no se sabe mucho, pero Cuenca tiene bastante arraigo afrancesado en la arquitectura. Y hay bastante arquitectura afrancesada, ¿ya? Y de eso no se menciona. Y está un cruce español de colonia y tal, pero Cuenca no tiene casas coloniales. Es la mala, es el mal entendimiento que hay en realidad en las bases y los fundamentos que hace entender eso. Pero de ahí, o sea, el hecho de que se quiere mantener los ríos, la vegetación, más áreas verdes, no solo ha sido iniciativa política o de los cucos viejos, para decir así de una manera medio popular, pero em, ha sido también porque gente joven y no solo arquitectos se han parado en las zonas de los parqueos públicos del centro histórico a poner pallets, árboles y tapar y decir no, faltan más árboles, más cosas para la ciudad. Yo sé que eso ha pasado en Guayaquil, yo sé que eso ha pasado en Quito, en muchos lados, entonces es una ciudad que realmente se queja, pero, o sea, yo creo que em, o sea, como que hacer así muy romántico, eso me refería, hacer así como que muy romántico es no darle paso a la evolución, porque un tiempo fueron las cuevas, luego fueron ciertas construcciones y llegó hasta realizarse sociedades, urbanismos complejos. Hoy se plantean cosas utópicas y cuestiones así, eh, pero, o sea, todo, yo creo que parte de realmente comprender. Ujú. Ujú. Gracias, Diego. Sí, justo te quería comentar eso porque tocando estos temas de como una crítica a los contextos en los cuales nos desarrollamos, me parecía que Cuenca es algo bastante, es una ciudad que hay que resaltar por varias cosas, ¿no? Ok, ahora voy a cambiar un poquito de tema igual. Me gustaría conversar un poco, por ejemplo, de esto de, yo doy clases también, doy clases y yo a veces les digo a los chicos y me gustaría que ustedes me lo comenten también. ¿Qué cosa o qué crítica podrían hacerle a sus profesores ahora que ustedes ya son profesionales? Pero en el plan de, oye, yo creo que deberías de enseñar esto, o tal vez los talleres deberían ser así, o sabes que ahora que soy profesional, pues resulta que tal vez debe haber más de presupuestos, por poner un ejemplo, o deberían dar más cómo construir, o deberían llevarnos más a obras, qué sé yo. Porque de alguna manera, saben que esto, cuando estás en la academia, evidentemente, creo que a quienes nos gusta dar clases, no solo vamos y damos una cátedra, ¿no es cierto? Sino también tratamos de aportar y decir, ok, desde la clase que doy o con los amigos, colegas con los que conversamos, profes, hoy hagamos esto para que los chicos se animen, porque de alguna manera tú educas a la nueva generación y tratas de que salgan unos buenos profesionales. Así que ustedes ya que fueron estudiantes, que ya pasaron esa etapa y ahora como profesionales también, quisiera esa visión de, o en tal caso a mí, por ejemplo, oye Luis, das clases, sería bueno que hagas estos ejercicios. O no, y no importa qué clases de, pero ¿sabes qué? Sería bueno que lleves más ahora. Por ejemplo, no sé si tienen algún comentario así, por ejemplo, Alfonso, algo que se te ocurra o que me puedas dar como un consejo en ese sentido. Sí, Adolfo, te confundiste. Ay, Adolfo, Adolfo. Pero no. Verás, o sea, yo creo que la academia, o sea, acá está muy arraigada a los periodos modernistas, ¿no? O sea, es muy Ujú, pegado a entender a los arquitectos de antes, ¿no? Tanto mucho Le Corbusier, Mies, entre otros. Y me parece bastante bien porque es entender aparte de la historia, desde dónde venimos y dónde está el planteamiento arquitectónico de hoy en día. Pero siento que muchas veces los profesores se quedan ahí atrás. O sea, sí te dicen, lee este texto, no sé, todo extensivo de architecture de Le Corbusier, y luego al momento de hacer proyectos, estos proyectos se quedan mucho en el modernismo. Entonces no llegan a las nuevas propuestas o las propuestas actuales y a los problemas de hoy en día, ¿no? De los problemas que se tuvieron hace en los años 40, en los años 20, en los años 60. Y hablando de eso, justo eso hablábamos la otra vez con mis amigos, de cómo hay profesores que quieren romper este esquema a pesar de su edad, como fue Patricio, que te dicen, vean proyectos nuevos, lean los anteriores, pero vean estos proyectos nuevos, qué es lo que se está proponiendo, hacia dónde van de estas nuevas tendencias, sean críticos con estas nuevas tendencias, porque también hay profesores que
estoy de acuerdo que nos dicen que entran al Pinterest y buscan, y sacan cualquier proyecto y se sacó un proyecto encima de un proyecto pantalla, pero yo creo que la verdad, la idea es no quedarse en lo de antes, permitir al estudiante que busque nuevos referentes, que sean válidos y que no se queden atrás, sino que busquen solucionar propuestas de futuro y que también cómo nosotros podemos proponer estas nuevas propuestas de futuro, porque muchos de los proyectos salen de estos referentes. Ujú. Chéverazo, Adolfo. Gracias. Sabes que, eh, sí, como bien dices, tenemos que saber la historia porque si sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas. Pero tiene razón, tal vez muchas veces eso solo de quedarnos en Le Corbusier y esta clase de estudios, tal vez estamos otro tipo de referentes. Chéverazo, gracias. Talía, cuéntame, ¿qué, qué opinas de lo que les planteo? ¿Tendrás algo que decirme, algún consejo? No te Estás escucho. en mute. Bueno, sí, en parte Adolfo ya habló un poco de cómo sería este proceso de el diseño, me parece súper válido realmente, comparto su criterio. Sin embargo, bueno, me voy a una parte de cómo se maneja ahora el tema de la construcción. O sea, realmente dentro de la academia nosotros tenemos muy pocas horas donde podemos acceder a la práctica o realmente tener cerca este tipo de ejercicios. Entonces, realmente los profesores se centran tanto en la teoría que el visitar obras o el estar, digamos, un poco más cercano es diminuto, o sea, el tiempo es poco, que lo que sucede es que cuando ya somos arquitectos y estamos ya en la práctica, pues si tuviste la oportunidad de tener alguna buena pasantía o alguna buena relación, o en mi caso, pues estar cerca a ingenieros civiles, realmente eso fue una ayuda súper buena para mí, que realmente eso me facilita en este momento como para tener esa idea o esa base para iniciar un proceso constructivo. Digamos, por lo general es, bueno, me enfoco mucho en vivienda, entonces pero sin embargo, si no tienes esas bases, si no tienes esas herramientas para poder arrancar, digamos así, sí se torna un poco complejo ya en la práctica. Entonces, como profesores realmente, pues bueno, me enfoqué en la parte estructural, en la parte constructiva y que también hay ciertas cosas que cuando ya nos volvemos, digamos, cuando estamos diseñando, ya tenemos que hacer al detalle, porque ese detalle se va a ir a un proceso constructivo. Entonces, realmente, si no tenemos por lo menos la base, la experiencia para poder defendernos, pues sí se torna un poco complejo al inicio. Entonces, yo por ese lado, pues lo vi, bueno, cuando ya salí, realmente sí dificultaba a algunos colegas, bueno, en parte también no es que conocemos todo, sin embargo, pues hacer un equipo de trabajo entre que reunimos diferentes, digamos, ingenierías o diferentes dependencias, eso ayuda muchísimo para poder también ampliar los conocimientos que tenemos, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. Ok, más obra, más horas de obra, ¿verdad? De ley. Apegándome a eso, hay como una crítica que también quería dar, que ya me he dado cuenta en el país que hay mucho el ingeniero que diseña o el arquitecto que hace el cálculo y como que no existe la especialización en cada lado, sino que yo quiero hacer todo. Y eso en la construcción es un error gravísimo, que no existe este diálogo entre arquitecto y diseñador de interior, el arquitecto con el ingeniero sanitario, con el ingeniero estructural. No existe esta mezcla y este diálogo entre las distintas profesiones, ¿no? Y eso estaba pensando justo ahorita en lo que es en la construcción, que, que nos enseñan, sí existe mucho el encerrarse en este círculo de solo el diseño, pero al momento de que entras a la construcción, te topas con una enorme pared que no sabes cuál es, con quién tienes que hablar, con quién tienes que coordinar, cómo te manejas con el topógrafo y el topógrafo le pasa al ingeniero estructural. Y eso no está bien definido ni siquiera en el proceso profesional, ¿no? Acá en el Ecuador. Yo creo que te toca aprender mucho y la verdad eso toca empezar a formar tanto, no sé si de la academia, pero desde el mundo profesional, desde los colegios, yo creo que va más de ese lado, ¿no? Bueno, Sí. ahí sí creo que o sea, voy a contar algo, quizás voy a contar un poco mi experiencia.
Realmente, bueno, tuve la oportunidad de desempeñarme en el sector público, pero ya estaba dentro donde realmente me convierto en una actora para poder generar este tipo de diseños. Entonces, eh, sabes que cuando hay, digamos, el equipo de trabajo te permite, o el área donde estás desempeñando, te permite poder tener diversos, compartir con diversos profesionales. Por ejemplo, tuve la experiencia de formar parte de un equipo de un diseño de una rehabilitación de un hospital aquí en Guayaquil. Pues bueno, me vine de Quito acá a Guayaquil. Entonces fue muy interesante porque realmente yo era la supervisora de ese proyecto y también pues me relacionaba a la parte del diseño, pero digamos trabajaba con diversos actores. El ingeniero, que el hidrosanitario, el eléctrico, el estructural, digamos, el de contraincendios, el ingeniero electrónico. Entonces, fue muy, digamos, muy enriquecedor realizar este proceso, porque cuando nos damos cuenta en los procesos constructivos intervienen todos estos actores. Entonces, el arquitectónico me depende mucho del estructural y luego tengo que llamar al hidrosanitario con el eléctrico y poder visualizar estas interferencias como en sistemas que podemos tener y que a la final poder ser nuestra mente como una telaraña y que en el momento que ya se inicia el proceso constructivo no tenga, o por lo menos podamos prevenir cuáles son esos posibles eventos desastrosos que van a suceder, porque sucede constantemente. Pero realmente eso sucede donde se tiene la oportunidad. Entonces, el trabajar acá, por ejemplo, yo trabajaba en el municipio de Guayaquil, entonces ser un municipio grande, uno de los más grandes del país, realmente se contaba con la cantidad de profesionales para poder desempeñar cada área. Entonces, cada profesional desempeña una función en específico. Entonces, realmente los municipios pequeños no tienen esa posibilidad. Entonces, yo ya lo veo desde esa perspectiva donde ya estamos como actores dentro de la etapa tanto del diseño como la parte constructiva. Entonces, fue muy enriquecedor eso y pues te comento, Adolfo, porque realmente sí, como tú lo dices, realmente así funciona, pero también existe un poco de egoísmo entre los profesionales, sobre todo con los arquitectos, que no debería existir ese, no te lo comparto, no quiero, pero no, realmente es que para que las cosas salgan, se tienen que hacer de esa manera. Si no, el proyecto no se visualiza. Realmente no. Sí, es full cierto lo que dicen. Y tal vez, Adolfo, en tu caso, como nos comentabas que trabajas con Estados Unidos o tu empresa trabaja para Estados Unidos, me imagino que de ahí también nace esto, ¿no? Porque allá todo el mundo tiene su trabajo, su pedacito, entonces esto, y funciona como un engranaje y todo el mundo aporta al proyecto. Y es como, tal vez aquí sí, el arquitecto del que empiezas desde el trámite es el que va a hacer el diseño. Te toca, Sí, te ajá, toca, es claro. chiquito, y termina haciendo todo el proceso, ¿no? Que bueno, tiene su encanto para ciertas cosas, pero para otras evidentemente no debería ser así. Iván, Bueno, yo sí estoy de acuerdo con lo que dijo Talía y Adolfo. Para mí, uno de los principales, una crítica bien que yo sí lo llevo pensando hace tiempo a la academia es la falta de interconectividad entre disciplinas que hay. Porque dicen que el arquitecto es un todólogo, debe saber un poco de todo y hacer un poco de todo. Como decía Adolfo, se basa en las ideas de 1900 que el arquitecto diseñaba hasta los cubiertos, hasta los muebles y todo el diseño arquitectónico en sí. Yo creo que esta idea ya se ha quedado bien impregnada, que seguimos con esto, o sea, tenemos que hacer de todo, tenemos que, hagamos un diseño chéverísimo y hagamos que el ingeniero se joda calculando la estructura. O sea, a mí no me importa, yo quiero que sea así y así y así se va a hacer. No pensamos en las instalaciones, no pensamos en la estructura, no pensamos si puede resistir el tamaño de la losa, Exactamente. de las columnas. Entonces, para mí eso va desde la academia. Por lo menos es una crítica a mi universidad, que se queda mucho en idea arquitectónica, es decir, explayémonos, aloquémonos, hagamos algo chéverísimo. ujú, Pero cuando ya llegas ahora al nivel profesional, ya te llega un limitante que es el presupuesto. No puedes hacer todo lo que te imaginas porque no hay el presupuesto, no hay la tecnología aquí en el país para empezar. Es un limitante importante.
Pero aparte de eso, a mí sí me gustaría, y a mí creo que sí faltó eso en parte de la universidad, es los talleres interconectados. Tener un taller con los ingenieros, también un taller con los administradores de empresas, ya sea, ya pongo un caso real en la academia, es decir, estos administradores de empresas quieren hacer un hotel, esos son tus clientes. Tú haces el diseño y luego te contratas, te vas a contactar con los ingenieros para que ellos te hagan un cálculo de estructura aproximado. No algo de verdad, pero es como ya es algo más creíble y un poco más apegado a lo que es profesionalmente. Esos talleres interconectados, creo que algunas universidades lo tienen, por lo menos en la que yo estudié, no hay porque se queda mucho en idea, mucho que el arquitecto puede hacer un poco de todo, que no necesita de nadie más. Sí, tal vez hay esos, los egos del arquitecto, ¿no? Que tal vez por ahí empieza y que podemos hacer todo y bueno, como dices, no siempre se trabaja un caso real, o bueno, no real, pero por lo menos llevado a lo más real que se pueda con otros profesionales. Tal vez sí, eso es una parte que se debería cambiar. Jaime, Puta, ya dijeron bastante, pero mi mayor crítica y donde más me di durísimo fue en las cotizaciones y ¿ok? todo hacer el presupuesto. O sea, yo Ujú. llegué y dijeron, ¿ya eres arquitecto? Haz el presupuesto. ¿Por dónde empiezo? O sea, ni siquiera tenía una cosa base, no sabía nada. No, tal, claro, no. Entonces ahí empezar a ver los archivos que ellos tienen. Me dijeron, ya eres arquitecto, Ujú, cotiza el proyecto con los ingenieros. ¿Por dónde empiezo? ujú, Entonces sí, ¿no? Entonces empezar a enseñarle al estudiante cómo empezar a tratar con otras personas, con presupuestos, cotizaciones, ver dónde tal vez pueda empezar a llamar a proveedores, qué proveedores hay, a dar todo esas bases que van después de empezar ya a hacer el tema de detalles, que ujú, se ve bastante los detalles de construcción y todo eso, pero claro, haces detalles, pero no sabes qué hay en el mercado, no te ujú, muestran mucho el mercado, cuánto cuestan. Pues tú te puedes mandar una idea loquísima, pero si no tienes idea del precio, tu proyecto se cayó. ujú, Entonces, claro, ¿no? Y eso es algo que pasa mucho, ¿no? ujú, Porque, claro, en un proyecto te puedes mandar que inclinado el techo o si no, el techo súper plano, quieres poner este tipo de material, pero el tipo de material requiere unas cosas técnicas. Entonces, claro, no puedes poner ese material porque al final se necesita un 10% de calidad. Es decir, ujú. y también creo que las universidades en sí en general, los docentes deberían hacer que se ensucien los zapatos de los estudiantes. O sea, que en serio vayan y aprendan haciendo Sí, para que puedan seguir o dirigir, porque si no sabes cómo se hace, o sea, cómo diriges. Ujú, Creo que es algo que he aprendido eso más recién en esto que estoy estudiando, que un lema de ellos es vayan y nos ensuciamos los zapatos, tenemos que ujú. salir al campo y aprender así. Sabes que, bueno, yo todo lo que acaban de decir sí me parece bastante coherente. O sea, creo que sí es verdad que pasa eso en la academia, ya viendo mis procesos y lo que a mí me enseñaron, y a veces lo que veo en la facultad y cómo enseñamos a los chicos. Am, yo cuando salí, la crítica que yo tenía o decía, ¿por qué no nos dan estas materias? Era, bueno, tú quieres ser arquitecto independiente. Ya, sales, te gradúas. Sí, te peleas con los presupuestos. Y sí, eso también me ha pasado. No, ¿cómo haces un presupuesto? ¿Cómo mandas una proforma? Pero, Claro. ¿cómo consigues clientes? Entonces, por ejemplo, yo decía, de alguna manera deberían darnos algo que te ayude a ti a manejarte como, también como empresario, me refiero. No necesariamente no lo vean como una constructora, pero sí pensando en que, a ver, yo cómo manejo una marca, cómo manejo mi nombre para llegar a clientes, cómo de alguna manera puedo llegar a alguien más y decir, oye, te vendo esto. Claro, tú sales con todas las ganas de diseñar, pero bueno, ¿y cómo consigues un proyecto? ¿Y cómo cuando ya consigues uno, le terminas de cerrar el trato? Porque hay cosas que son aptitudes que tal vez hay muchas personas que son así, son aviones, ¿no? Pero hay otras que nos cuesta, o dices tal vez, si será bueno que en la U, alguna materia, no sé, me invento, ¿no? Por decir cualquier cosa, de mercadeo, o que la parte de administración te enseñe esas cosas también, que son súper importantes cuando ya te enfrentas a un cliente de verdad, que ya más allá del concepto y de la idea y todo, te dice, bueno, y ahora, ¿por qué le tengo que a usted
confiar mis $200,000 para la casa. O sea, ¿por qué? Y ahí dices, bueno, y no sé, porque diseño bonito. No, no va a ser nunca eso, ¿no? Pero bueno, gracias, es súper interesante. También quería tocar estos temas con ustedes. Verán, tengo una última pregunta para todos, pero antes de eso, quería decirles, o sea, si alguien tiene alguna cosa que quisiera tocar ahorita, por ejemplo, oye, yo quisiera, ¿saben qué me pasó esto? No sé qué opinan como arquitecto joven, o un consejo en tal cosa, o quisiera saber la opinión de ellos. Yo creo que rondan las mismas edades de ustedes o edades parecidas. Así que me parecería interesante que si alguien quiere proponer algún tema de conversación, lo dice y lo hablamos. Y de ahí yo les iba ya a hacer como la última ronda antes de eso, si es que alguien quisiera intervenir. Iba más enfocado también a algo más ya más relajado, ¿no? Y, por ejemplo, lo que les quería preguntar era, ¿a, a qué arquitecto admiran y por qué? Puede ser de aquí, puede ser de cualquier contexto, X, ¿no? O sea, independientemente quién sea, puede ser familiar, puede ser un star architect o alguien que, no sé, haya hecho solo una obra, pero a ustedes les gusta. Y tal vez me parece interesante porque podríamos aprender ciertos nombres de diferentes contextos que podríamos ir a leer después. Y a ver, ahí sí, ¿quién quiere empezar? Ya la última ronda. ¿Quién nos quiere decir algún arquitecto que admira, aunque le llame la atención o que les guste su trabajo? Bueno, yo. A ver, em, o sea, creo que el trabajo de muchas personas en todo el mundo es muy admirable. Mm, conozco conozco a algunos de las personas a las que admiro. Eh, yo creo que tengo así como para decir algo que admiro. Creo que siempre personalmente opto por tener a alguien que admiro de manera local, de manera regional y de manera, digamos, universal en sí. Entonces, por ejemplo, yo particularmente admiro bastante el trabajo de Alborde. Ya, yo lo conozco a David Barragán, he tenido sesiones de trabajo con él, de clases también, he dado clases con profesores de la Católica de Guayaquil, nos hemos encontrado con él, igual con José Fernando de Natura Futura, he trabajado con él ciertas cosas, eh, con varias personas. Entonces yo admiro, o sea, de manera, digamos, local a él, pero eso no quiere decir que no admire a muchos arquitectos en nuestro Claro, claro. país. Para Acá mí, sí. Ajá. digamos que la nueva arquitectura y que es difícil comprender porque es como yo los veo a ellos, eh, yo creo que ellos están a la talla de ser los mejores del mundo, la verdad. Em, la manera en la que piensan, tienen un conocimiento bastante amplio. En cuestiones latinoamericanas, uno de los arquitectos más influyentes, al menos para mí. Bueno, son dos, uno es Luis Barragán y el otro es el arquitecto Mario Roberto Álvarez. Y destaco de ellos que en la una parte tenemos la tecnicidad y la práctica de una sociedad bastante en auge, en desarrollo en Argentina, y la otra parte la cultura y el entendimiento de la sociedad en México, por ejemplo. Ujú. Y en cuestiones, digamos, universales, que es a lo que más se apega conmigo y es por lo que eh, más los admiro. Uno es Peter Zumthor y bueno, algo que va a quedar para largo, para mí el top, están Rafael Aranda, Carmen Piguem, de RCR, que creo que son uno de los mejores arquitectos del mundo, creo que es merecidísimo el Pritzker de hace cuántos, 4 o 5 años, y yo creo que los admiro a ellos mucho. Igual admiro a varios de mis colegas, amigos míos. Ujú. Tengo amigos que no están todavía ejerciendo tal cual la profesión, pero los admiro por las cosas que han hecho. Otras cosas que Chévere. son negocios y tal, los admiro por eso. Chévere, Diego. Entonces, Sabes que ya me dejas por ahí un nombre, ¿no? Mario Roberto Álvarez, que lo tengo que ir a googlear. No, no conozco, la verdad, su obra, pero bien, lo voy a investigar. mira, ¿Alguien? porque los detalles de ese Ajá. tipo Sí, chévere. Ya es lo voy a una ver. joya. Sí, ya me lo Hay mucha anoté. información de Mario Roberto. ¿Qué más, chicos?
alguien que se anime a continuar. Yo creo que capaz no es como pregunta de la persona o del arquitecto que más admiro, pero alguien que me marcó mucho en la etapa final. Aún soy joven, pero fue nuestros profesores que tuvimos Jaime y Iván en la tesis. mm, Murado Elvira, su estudio. Lo puedes ver, me parece que su trabajo es súper interesante. Claro, Murado y Juan Elvira. Con ellos tuve la tesis. La verdad, la forma del enfoque era totalmente distinta a lo que habíamos visto. La manera de entender la arquitectura era completamente distinta. Tenía un análisis vastísimo en cuanto a cuatro distintos factores que eran ecología, lugar, la demografía, y en base a eso tú planteabas como la idea del proyecto. Entonces, yo creo que la manera de cómo sus proyectos, no tienen muchísimos proyectos, pero sus proyectos, cómo se implantan en el lugar, cómo se proponen, tienen una intención muy fuerte con el lugar, con la idea también, con el concepto, no lo dejan de lado, pero a la vez no se quedan atrás y no proponen algo nuevo. Yo creo que ese es como uno de los aspectos que más me han marcado hasta ahorita, que los tuve como profesores y creo que eso. Ok, chévere, Adolfo. Jaime, No, yo creo que yo tuve los mismos profesores que él, pero son increíbles, estoy completamente de acuerdo. O sea, nos enseñaron una forma tan distinta de ver la arquitectura, o sea, ni siquiera empezar a ver como generalmente lo vemos en el programa, ver el contexto, no, empecemos por las ecologías, empecemos por el elemento natural que nos puede empezar a dar este, este, este punto ordenador en el proyecto. Pero no, yo me diría por mis jefes, ¿no? qué Qué va. bestia, yo sí, o sea, me enseñaron tanto, o sea, es que literal cuando me contrataron me dijeron, mira, básicamente te estamos contratando, te estamos pagando para enseñarte. Y así fue. Eh, Uno sale casi sale sin poder hacer un proyecto y ellos te entrenan, Sí. te dan todo el conocimiento que ellos tienen, todos los contactos que tienen, todo lo que tienen, te lo entregan. Entonces, básicamente, les admiro un montón. O sea, han sacado unos proyectos muy buenos y están viendo todo el tema de arquitectura y paisajismo que también me interesa, ¿no? Esta conexión con la arquitectura, con la naturaleza y ver cómo estos empiezan a funcionar. Muy, muy interesantes. O sea, yo de Qué verdad me chévere, encantó. Jaime. Qué chévere que sean o sea, tus propios jefes. No, me parece bastante también chévere de tu parte reconocer eso. Qué bien. Paolo, Ya con esa pregunta de Jaime nos viendo todo, creo. Pero, no, es que Sí. claro, y yo también iba a ir por ese lado porque al final, bueno, yo no soy de nombres, vengo más o menos de un mundo taurino que un dicho clave es el que más sabe de nombres es el que más sabe de torear y creo que la arquitectura es lo mismo. O sea, quizás quedarnos con alguien sea bastante egoísta de nuestra parte porque creo que aprendido tanto de todos, como decía Adolfo, desde el 1500 hasta la modernidad y lo que se va a venir, incluso los star architects que tanto digamos de algo, algún detalle arquitectónico seguramente todos hemos sacado de ahí. Entonces sí me parece importante recuperar lo que dice Jaime, reconocer a todos, yo vuelvo a lo que hablamos al principio, reconocer a todos, al medidor sanitario, al eléctrico, al albañil, al maestro, porque para mí por lo menos ellos han sido una escuela quizás mucho más importante que la universidad. La universidad sí es una etapa en la que como decía alguien, te vuelves loco diseñando cosas que quizás no se van a construir y que está bien, porque quizás esa etapa de nuestra vida nos da para eso, para volarte la mente y para hacer todas estas cosas locas que no vas a tener quizás la oportunidad a futuro hacer. Y ya luego saliendo al trabajo, darte de golpe con la realidad, viendo que en realidad todo lo que diseñaste quizás no se va a hacer y te toca ser un poquito más cuadrado, un poquito más ortodoxo en cuanto al diseño, pero reconocer eso, ¿no? Reconocer a los profesores, reconocer a los jefes, reconocer incluso a los colegas nuestros, incluso aquí estamos aprendiendo y hemos aprendido creo un poquito de todos, entonces reconocerles ese conocimiento que me están dando a mí y tener nuevamente, ¿no? Tener esa humildad de estar abierto a todo, a aprender un poquito de todos y nada, eso, ¿no? muy bien. Iván,
Bueno, aparte de decir que reconocer a todos nuestros profesores, creo que sí es importante. Yo creo que sí he tenido profesores excelentes, exigentes, pero te enseñan, es lo importante. O sea, no es una clase fácil, es una clase que sabes que vas a aprender y eso para mí. Yo sí agradezco bastante eso de haber cogido estos profes que me marcaron. Ujú. Ahorita me acuerdo de todos mis profes, porque son profes excelentes que me marcaron y me ayudaron a llegar a donde estoy ahorita. Pero si tengo que reconocer un arquitecto que me está gustando, más como arquitecto es un estudio. Durán Hermida me gusta bastante. Ujú. Creo que ellos tienen un enfoque distinto y ellos saben cómo, yo creo que sí tienen el concepto claro de cómo cambiar y cómo llegar a las personas. Más que todo por la parte política, me digo yo, porque saben moverse, son profesores, han llegado a ser decanos, rectores de la Universidad de Cuenca, entonces para mí tienen esta parte política en la mente que saben que con su conocimiento y como mover masas y concretar a las personas pueden cambiar ah, van a hacer un cambio importante a las ciudades. Yo creo que van a llegar lejos, aparte de la arquitectura que ya están, yo creo que van a llegar más lejos en temas políticos, en temas de reconocimiento. A mí me encanta el estudio Durán Hermida. Chévere, chévere. Sabes que sí, me acuerdo que cuando hicimos casas, le invité a que nos presente el proyecto de los Faikes y puf, fue una charla espectacular, ¿no? Sabes, ahí te das cuenta de todo lo que sabe, todo lo que transmite, que también son docentes, son pues, una charla impresionante. Sí, sí, comparto lo que dices, ¿no? Es un gran despacho y ahora ya que está en la parte política también seguro logran hacer bastantes cosas buenas. Esteban, Talía y Catherine, ustedes son ya los últimos en esta ronda. Aparte de responder la pregunta, no sé si también de una vez nos quieren decir algo ya como para ir finalizando, ir cerrando alguna cosa por ahí, eh, libremente, ¿ok? Talía, vamos ahí. En este caso voy a compartir el gusto, digamos, también de Diego. Yo tuve la oportunidad de poder trabajar y ser un buen amigo mío es los estudios de Natura Futura. Me agrada mucho el trabajo que hacen, ya que realmente se enfocan en lugares o en sectores donde se encuentran en procesos de desarrollo. Entonces, cómo tiene pues este respeto tanto para el entorno como el uso de los materiales, pues genera de que ya ahora da que la arquitectura no tiene que ser sobrevalorada, sino al contrario, con poco presupuesto podemos hacer propuestas que aporten una intervención adecuada para esos sectores que se encuentran en proceso de desarrollo. Entonces, tuve la oportunidad de poder compartir con él, realmente que sea también un poco mi mentor y en este momento pues ya tenga definida mi línea de arquitectura y pues hay que reconocer, ¿no? Ecuador se está haciendo escuchar en otras partes del mundo y ya se está convirtiendo en un referente no solo para grandes arquitectos, sino también a esos pequeños arquitectos que estamos arrancando, a esos estudiantes, los cuales en algún momento lo fuimos y pues claro, también tengo afición con otros arquitectos fuera, no Latinoamérica, estamos hablando puede ser este Rogelio Salmona, este Mauricio Rocha, pero me enfoco mucho en la parte de, quizás mi línea ahora es el hecho de aplicar las tecnologías de la construcción. Entonces, ¿cómo podemos dinamizar estos procesos? ¿Cómo podemos aplicar nuevos materiales, la innovación que debería haber? Entonces, creo que esa es mi línea y realmente pues reconozco el trabajo, en este caso pues de Natura Futura y que pues es muy interesante. Y si en algún momento pues quieren ustedes tener la oportunidad de conocer sus obras, pues con mucho gusto puedo hacerle el contacto con ellos y hacer un recorrido, pues es muy interesante. Tuve la oportunidad de formar parte como de 3 proyectos que se construyeron y realmente llevarlos de esos a bienales y poder ganar esas bienales con ellos fue muy enriquecedor. Así que les dejo esa puerta abierta y con mucho gusto pues les puedo ayudar en eso. De una, Talía, ahí te decimos para conocer las obras de José. Esteban, Bueno, a mí personalmente creo que igual tendría que dividir como eh, a nivel personal quién me marcó. Yo diría que puntualmente dos profesoras, mujeres de la universidad. La primera es Nuria, con la que realicé el proyecto con el cual participé en la Bienal.
Y luego de ella tuve una profesora que se llama Ana Gabriela Salvador, que fue estudiante de Milton Barragán. Eh, Ella me enseñó bastantes cosas como de lo poético, entre comillas, y también lo constructivo que yo no entendía muchas veces en el diseño, como que te explayas bastante y no sabes cómo aterrizarlo. Entonces ella tenía bastante experiencia en esto. Y también no lo sepan, pero con el proyecto de mi tesis también participé en la segunda Bienal. O sea, gané una en 2018 con Nuria y participé en la 2022 con el proyecto que hice con Ana Gabriela. Y bueno, me saqué en participante, pero bueno, tuve la oportunidad de estar en las dos. Creo que hubiera sido mucho haber ganado las dos, pero bueno. Sí. Aparte de eso, aparte de eso, yo creo que el tema de arquitectura para mí, yo sí lo creo que lo tengo muy simple. Para mí es una línea y para mí no me voy muy atrás. En el pasado, un arquitecto que siempre lo voy a tener marcado en mi cabeza y en mi vida es Mies van der Rohe. O sea, yo creo que no puedes irte más lejos de eso. El menos es más, para mí es algo que casi es imbatible y veo que muchos arquitectos buenos parten de eso y es una ramificación que hasta ahora creo que sigue siendo la raíz principal. Y los buenos arquitectos no se escapan mucho de esto, a mi manera de pensar. Por ejemplo, por ahí escuché que mencionaron a RCR, que puedes ver claramente que es minimalismo puro. Y ahora que Mm, ganó Chipperfield, ¿sí? ¿no? Chipperfield También ganó. ahorita me gusta bastante un arquitecto, o sea, que se llama Aires Mateus, creo que también algunos aquí Ah, me han... No, este. Es una obra, me parece magistral porque él ve algo, o sea, mezcla todo, ¿no? Mezcla el pasado, el presente, el futuro y ocupa materiales de la zona, o sea, es una cosa que a mi parecer es brutal, o sea, cómo dibuja no... también. Los planos y, son tan simples, pero son. claro, Aires Mateos me parece que es un arquitecto que sí, creo que la gran mayoría aquí lo hemos chequeado, pero si no han tenido la oportunidad de revisarle, revísenle. Ujú. Es, a mí me parece que he visto sus obras, obviamente en fotos, quisiera tener la oportunidad de algún rato poder visitar un espacio tan simple, al mismo tiempo tan brutal, o sea, como él con un arco y la posición y la ubicación que maneja de la luz te puede hacer algo, o sea, puede generar un efecto tan fuerte, ¿no? Ujú. Escapa de la línea de Mies. Y de ahí como un estudio que estoy chequeando, bueno, estaba chequeando anteriormente, es uno que se llama, bueno, es un arquitecto ucraniano que se llama Sergei Magno. Él no ha construido sus proyectos, pero tiene unos proyectos de una línea futurística que no se escapa mucho de lo simple. Y para mí siempre trato de ver las cosas en una línea, no tratar de escaparte de tu pasado, de tu presente, y eso va a marcar tu futuro. Entonces yo personalmente lo marcaría con esos tres nombres, ¿no? Mies, Aires Mateus, y te digo Sergei Magno, que está como que en un futuro, porque es un estudio que se encarga de hacer proyectos que no están construidos, pero que te dan una proyección de lo que puede ser un posible futuro, ¿no? Entonces, sí, yo diría que esa es mi línea, y obviamente en Ecuador, creo que es inevitable reconocer los proyectos de Natura Futura, que a la vez yo les veo bastante simples también, o sea, ocupas material del lugar, ocupas lo más simple, lo más cotidiano, lo que la gente muchas veces desecha y lo conviertes en algo brutal, ¿no? Entonces creo que también es algo que no se puede pasar por alto el trabajo que se ha hecho con esos chicos y aunque sea redundante y tal vez muy conocido, creo que es por algo, ¿no? O sea, no esté muy lejos para ver que las cosas grandes pueden venir de gestos pequeños, ¿no? Entonces sí, a nivel Ecuador le reconozco eso a ellos y obviamente a José María Sáez, creo que también chicos de la Católica lo conocen aquí. Yo cuando, antes de ser arquitecto, recuerdo que estaba en Arrayanes, al otro lado, justo en la cancha de golf, y vi la casa que él construyó, la casa Villarrobos, que obviamente, igual repito, es muy redundante, ¿no? Ya creo que todos, creo que estamos muy claros de estos proyectos que son como los wow, pero yo vi esa casa sin ser arquitecto y la vi de lejos pero siempre me gustó dibujar, siempre tenía como que ese llamado por la creatividad del arte, entre comillas, y ver esa casa, que creo que en esa época no había nada más construido, o sea, había como, esa es una casa como alejada, así, en una quebrada. Para mí fue algo que me marcó ver esa casa a lo lejos, así como que algo me llamaba así en el horizonte y como que no sabía qué estudiar, entonces ver esa casa también me marcó bastante. A lo lejos vi la casa de Garrobos, luego tuve la oportunidad de entrar, pero verla de lejos como que sí también me marcó un poquito en mi vida y también en la decisión.
tal vez tomado fuerza en decidir ser arquitecto, ¿no? Súper bien. Sí, ¿no? A veces hay cosas que te marcan, o me imagino que puede ser justo o la obra de un familiar o la obra de alguien, no sé, en este caso, como tú dices, que veías que estaba al frente, puede ser que algo que te marque, ¿no? Y Catherine, Bueno, a mí también me pasó algo similar a lo que ustedes dicen cuando yo era más joven, no mentira, cuando yo era estudiante del colegio, me acuerdo que ya tocaba escoger que, más que todo porque antes sí había más, como le digo, especialidades. Eh, y bueno, eh, cuando yo inicié la universidad, me acuerdo que en una materia me me tocó hacer unos trabajos de Lina Bobardi y esa arquitecta, yo me acuerdo que nunca me voy a olvidar de esa arquitecta. Bueno, de pronto aquí en Ecuador todavía no se hagan proyectos así, pero me llamaba mucho la atención por sus formas, más que todo por las formas de los edificios. Y bueno, ya una persona de admirar para mí sí es mi tutor, que el arquitecto Jorge Cuadrado, aparte también es familiar. Trabajamos muy bien en el proyecto de la tesis, por eso también lo escogí como tutor, porque me llama mucho la atención el tema de que él hace espacios, como les digo, simples, no espacios complejos, espacios demasiado trabajados, sino eh, diseña espacios funcionales, eh, el uso del material. Y él, yo me acuerdo que cuando él me iba enseñando así también, él siempre, su mayor referente era Paulo Méndez de Rocha, y a mí también me llama mucho la atención el tema del hormigón. Yo he viajado a Quito y el tema del hormigón me llama mucho la atención, de los ventanales grandes, de que la mezcla de muchos materiales, o sea, lo simple, como digamos que con tres materiales o con tres colores, así. Eh, Esto también me llama mucho la atención, el estudio al borde. Me acuerdo que en la universidad viajamos y había un proyecto cerca del centro que visitamos nosotros y habían rediseñado una casa antigua con cosas que habían sobrado de una construcción. Entonces, siempre he tratado, he querido hacer también algo así y es como que, bueno, ya sea dar la oportunidad. Y cuando converso también con amigos, no sé, es como que les motivo, les motivo, les puedo decir a que usemos las cosas que sí podemos hacer, o sea, no, digamos, pagar a alguien para hacer, por ejemplo, no sé, el otro día quería hacer, aquí hay bastante guadúa, caña guadúa. Entonces, estábamos conversando con un cliente, le digo, corta, y eso así es súper fácil, según yo, pues obviamente. Entonces, y fue como que dije, o sea, ese arquitecto, yo me acuerdo que al estudio del borde decía, bueno, cortamos la ventana y fuimos cortando y fuimos pegando, y yo decía, bueno, se escucha fácil. De pronto no sé si lo construirían, pero se ve fácil. Entonces, eso. Varios arquitectos también del Ecuador, como dice el estudio de Orán Hermida, me parece muy interesante. Más que todo, como siempre, los espacios funcionales, no hacer un espacio por hacer o no hacer una pared por hacer. Entonces, de hecho, también mi profesor que fue de la universidad, él ha hecho varias obras y él siempre me ha dicho, no es de hacer por hacer, o sea, no es de hacer una casa por hacer y todos se parecen, sino de marcar la diferencia con cosas que ya están hechas, porque como siempre dice, no nos podemos inventar el agua tibia. Entonces, vamos y hacemos y decimos, sí, hay tal cosa. Entonces ya, eh, el tema también ¿cómo les digo? El uso de los materiales, como ya les dije, eh, el hormigón, el uso de ventanales, que justo ahorita me puse así a ver, de un arquitecto internacional, se puede decir, Pablo Méndez de Rocha. Y también cuando estaba en la universidad me acuerdo que analizaba el arquitecto Helio Piñón, que les había venido a dar, bueno, los profesores nos contaban, entonces era como que nos llevaban a la línea de ellos. Y eso. Y claro, también hay muchos reconocidos, hay muchos arquitectos que poco a poco vamos a decir. Eso. gracias chicos, me dejan dos nombres para investigar, no tenía ni idea.
Marco Roberto Álvarez, ¿verdad? Y Sergey Magno, que los voy a googlear para pegar. Ay, y me dijiste tu tutor, Olger Cuadrado, ¿no es cierto? Chévere. De ahí el resto sí, creo que los tengo por el radar. Y a ver, ya para ir terminando, pues de mi parte, esas eran las cosas que quería tocar con ustedes como para cerrar el tema de los conversatorios, de esto de Next Generation. Y nada, agradecerles una vez más, creo que les he agradecido 100 veces, pero pues, para mí es súper importante que hayan aceptado la invitación y hayan participado. Así que chicos, no sé si quieren comentar algo, alguien, no sé, final, ya para ir cerrando. Y nada, de mi parte, pues muchas gracias y felicitaciones una vez más. La verdad que me divertí un montón escuchando sus proyectos, aprendí un montón. Es bastante enriquecedor escuchar ya la explicación del autor, ¿no? Es ya adentrarnos en ciertos conceptos o criterios que solo ustedes conocen y pues, como les comentaba, ya están ahí en la posteridad en YouTube para que sirvan para otros jóvenes profesionales o alguien que es tesista que está haciendo su tesis por ahí y que no sabe por dónde caminar. Estoy seguro que les va a servir. Así que chicos, de mi parte, muchísimas gracias. Espero que no haya estado tan monótono la presentación. Ahí fuimos cambiando de tema, pero les agradezco un montón por participar. Si alguien quiere decir algo al final, pues bienvenido. No, gracias a ti por darnos este espacio, en especial sobre todo porque es difícil a veces como arquitecto joven salir y que te den a conocer. Este espacio es bastante bueno y sobre todo esta mesa redonda en la que podemos hablar, debatir y sobre todo discutir, proponer nuestros puntos de vista, ¿no? Ujú. Pues sí, gracias por ponerte en contacto con nosotros. No, de una, todo bien. Es un espacio muy Seguro no bueno fue, para expresarnos, contar la historia, contar el proceso, que eso es algo que casi nunca se cuenta. Y nada, es importante. Nada, y te quería decir, a ver si les conocías a mis jefes que son arquitectos, Felipe Palacios Felipe Palacios y Johan Meller. No, 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 no. Los voy a googlear. A ver, Felipe Palacios dices, ¿no? De Sí, una. arquitecto, punto land. Arquitecten, de una. Chévere. Sí, ¿no? Y chévere saber todos los puntos de vista de todos y creo que me voy también yo con un montón de conocimientos. Ujú, ujú. Chicos. Bueno, entonces vamos cerrando ya el evento. Les agradezco por participar. Gracias a quienes se conectaron. Y pues estamos en contacto. Saben, como les comentaba, ya cada uno en la presentación, cuando tuvimos la charla, pues lo que queremos es que este espacio se vaya de largo ahora sí. Y si tenemos algún evento, alguna cosa, pues yo le estoy mandando o alguna otra idea que queramos hacer así y que yo sepa que alguien me pueda dar una mano, pues les vuelvo a molestar y espero contar ahí con su apoyo y que estén pendientes de esto, ¿no? Gracias chicos, felicitaciones por haber ganado. Suerte en su vida laboral y pues ojalá algún momento pues regresen al espacio ya con alguna obra súper chévere de construir, estoy seguro que les va a ir bien. Gracias chicos, gracias a quienes se conectaron y pues bueno, estarán pendientes de las redes. En 2 semanas arrancamos el nuevo conversatorio, la nueva miniserie que van a ser 10 espacios públicos de América Latina, explicados, construidos y son explicados por su autor. Gracias chicos, chao. gracias Luis, Gracias. muchas Gusto con gracias. todos. Luis, Listo. gracias. Un gustazo.